Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de economía sostenible que busca dar soluciones sencillas a las necesidades e inquietudes que a diario nos planteamos. Hoy volvemos con un tema muy importante para todos nosotros y es el de servicios públicos. Siguen llegando las quejas, hay muchas inconformidades, al parecer las tarifas están desbordadas. Por eso hemos invitado a dos personas muy importantes. Nos acompaña hoy el doctor José Plata Puyana, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, con máster en Economía y en Derecho de la Universidad de Georgetown, y además fue superintendente delegado de Energía y Gas Combustible en la Superintendencia de Servicios Públicos. También está con nosotros Marcos Amaya Agurto, que es vocal de control y defensor de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Tiene más de 11 años de experiencia y es estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Cali. Con ellos vamos a hablar de este tema de servicios públicos, a mirar la realidad, todas esas inquietudes que ustedes tienen a diario, vamos a tratar de resolverlas. Y antes de que comencemos a hablar con ellos, veamos la siguiente nota. Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en materia de servicios públicos para aliviar a las personas de menores ingresos, los reclamos de los usuarios siguen a la orden del día. Son muchas las denuncias en redes sociales y protestas en los barrios que se han dado por cuenta de la inconformidad que tienen los habitantes con el valor que deben pagar en sus facturas. Por su parte, los representantes de las empresas de servicios públicos se defienden diciendo que lo que subió fue el consumo debido a que estar en casa todo el día demanda el uso de más agua, más luz, más gas, sobre todo cuando el aislamiento preventivo obligatorio se ha prolongado. ¿Cómo pueden hacer los usuarios de servicios públicos para dar respuesta a sus inquietudes? Muy bien, bienvenidos, doctor Plata, y bienvenidos, Marcos, a este espacio de economía sostenible. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues lo primero que queremos preguntarle, Marcos, es ¿cómo han sentido ustedes, los vocales de control, el tema de los servicios públicos, especialmente de energía y gas, durante esta época de cuarentena? ¿Cómo han recibido ustedes, qué han escuchado ustedes, los vocales de control, del comportamiento de los servicios públicos? Gracias, Diego. Buenas tardes a ti, a tu amable seguidores a través de este programa. A ver, la verdad hay una preocupación porque pues somos conocedores de que Colombia no está produciendo ahora energía y en el impacto de la tarifa vemos que la energía y el gas son los que están impactando económicamente a la comunidad colombiana, a los caleños, a los vallecaucanos, obviamente también en Bogotá y en todo el país. Hemos visto en esos días cómo ha sido todo este tema de que la gente ha comenzado a reclamar por los altos consumos. Pero pues está el doctor Plata allí que nos puede hoy decir a qué se debe este impacto. Tiene que ver con que la energía esté expuesta en bolsa, esté expuesto al dólar, y si eso impacte socioeconómicamente el patrimonio de los colombianos. Hoy sería bueno que nos aclare ese punto, Diego. Gracias, Marcos. Doctor Plata, en ocasiones pasadas que estábamos con usted en otro programa, usted hablaba de la dificultad que teníamos en este momento en el país porque los embalses estaban un poco bajos y eso podía hacer que la energía se encareciera. Pero ante esa situación, Marcos plantea también si el tema de la tasa representativa del mercado está afectando también los precios de los servicios de energía y gas. ¿Cómo ve usted el tema? Diego, primero que todo, muchas gracias por invitarme a acompañarlos en este programa. E igualmente, Marcos, un gusto compartir a cada uno este espacio de discusión. ¿Qué les puedo comentar? Intento hablar de la manera más sencilla posible frente a problemas que son verdaderamente complejos. Lo cierto es que el precio de la energía depende de qué tanto llueva en Colombia. Es una realidad, porque en Colombia hay mucha generación
con agua y cuando empieza a faltar la lluvia, entonces hay que empezar a generar energía, ya no con agua, que es más económico, sino con una generación que es más costosa, que es la generación térmica. Principalmente es una generación que genera con carbón, que genera con gas natural o que genera con combustibles líquidos, la gasolina, pues, que se le echa a los carros. Entonces, el primer problema que hay y que ha llevado a incrementar los precios se debe a que en este momento la lluvia está por debajo de los promedios históricos. Inclusive es común en el transcurso del año que entre febrero, marzo y abril se vive un periodo seco, pero luego a partir de mayo vuelven las lluvias y los embalses se recuperan. Es algo que no ha pasado porque la lluvia pues no ha correspondido con la manera como históricamente ha ocurrido. Eso es lo primero. Entonces, cuando falta el agua se debe generar con generación térmica. Y para generar con generación térmica, como les comenté, una forma de generar es con gas natural. ¿Qué ha pasado? Los precios del gas natural, de acuerdo con la regulación, dependen, se acuerdan en dólares. Entonces, la tasa representativa del mercado también ocasiona que los precios del gas natural se suban. A raíz de esta pandemia, todos hemos visto que el dólar ha llegado a valores alrededor de 4.000 pesos y entonces esos contratos en el mundo del gas natural, tanto los contratos de suministro de gas natural como los contratos de transporte, se acuerdan en dólares. Y eso implica entonces que también el precio de la energía eléctrica que se genera con gas natural tiende a subir debido a este elemento de la tasa representativa del mercado. Dicho esto, también me parece muy importante la aclaración del comentario que hizo Marcos. Hay dos formas de comprar la energía. La primera es a través de contratos. Entonces, a través de los contratos, se firman contratos a 2 o 3 años, de manera que cuando se firman contratos, entonces uno como usuario se ve beneficiado porque uno no queda expuesto al día a día, qué pasa con la lluvia, qué pasa con el dólar. A uno como usuario pues le cobran una tarifa que se mantiene constante, que se estabiliza en su fluctuación. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas son libres de decidir qué tanto quieren firmar en contratos, pero también ellos libremente pueden decidir qué tanto quedan expuestos a bolsa. Entonces, aquellas empresas que libremente han decidido estar más expuestas a bolsa son las empresas que en estos momentos le están teniendo entonces que cobrar a los usuarios un mayor valor debido a el día a día del precio de la energía que ha variado por estos factores que les comento. Pero, doctor Plata, la mayoría de empresas, por lo menos las grandes o en las grandes ciudades, no están con ese vaivén diario. Ellos generalmente compran a futuro, es decir, compran a largos plazos. Diego, eso es correcto. La mayoría de las empresas en Colombia, yo diría el 90-95%, firman contratos a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Las empresas, al gestionar su riesgo de manera independiente, deciden no contratarse en su 100%, sino deciden contratarse en un 80%, en un 70%, de manera que siempre queda ahí un remanente, un 30%, un 20%, en donde nosotros como usuarios sí quedamos expuestos finalmente a bolsa. Y eso ocurre porque las empresas son libres de gestionar su riesgo y no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, ellos firman una parte en contratos y otra parte, pues están en libertad entonces de comprarla en bolsa. Para ir resumiéndole a la gente, doctor Plata, entonces, dos factores que están afectando en este momento las tarifas de energía. Uno, que hay poca lluvia en el país, los embalses están bajos, como hay generación hídrica en su mayoría, eso está haciendo que se aumente el precio porque se ha necesitado comprar de otro tipo de energía. Y dos, el precio del dólar, que ha subido y eso también nos afecta. Y también si damos el salto a gas natural, esa es la otra, esa inmediatamente nos ayuda a entender con la misma lógica por qué las facturas de gas natural también han subido. Marcos, hay muchas preguntas que nos han llegado con respecto a que algunas empresas
han hecho un promedio del consumo en los últimos meses. Usted como vocal de control ha recibido también inquietudes al respecto, es decir, no están facturando con la lectura en el contador, sino en el promedio que han tenido. ¿Cómo están ustedes viendo esto desde la participación de los vocales de control de servicios públicos? Diego, sí, totalmente cierto, ¿no? Esto, por el tema precisamente de la emergencia, el gobierno ordenó que todos fuéramos confinados. Al estar confinados en nuestras casas, hasta las empresas pararon su parte operativa de realizar la lectura de ese mes. Eso es lo que nosotros le estamos transmitiendo al usuario. Si se le dio promedio, obviamente hay una lectura que queda histórica, es la última lectura, y cuando llegue este mes, el segundo mes, tendrá que la empresa verse obligada digamos, a realizar la lectura y a ver si realmente ese promedio está errado o realmente se debe ajustar. Lo hemos transmitido de esa manera a los usuarios. La ley 142 es muy clara, explica de que las empresas podrán promediar una sola vez por impedimento o alguna justificación. Y en este orden de ideas, pues la emergencia es muy clara para todos y eso es lo que le hemos venido transmitiendo, vuelvo y reitero, a los usuarios para su tranquilidad. Digamos, en el caso de donde estoy yo, en la ciudad de Cali, pues las empresas han dicho que van a revisar punto a punto, factura por factura, para que de esa manera pues se le reajuste o en su efecto se verifique si la lectura es real, ¿no? Pero sí ha habido ese techo, ¿no? Pero Marcos, una persona que ha recibido la factura de energía con un precio que le parece muy alto porque lo promediaron, ¿qué debe hacer concretamente? ¿Se debe dirigir a quién? Hay canales, actualmente los canales son electrónicos a través de la propia página de la empresa, realizar que le pida que se le revise su factura. La gente habla de desviación significativa, pero la gente también tiene que entender de que si estuvo más tiempo en casa, estuvo más tiempo andando de la sala al cuarto, del cuarto a la cocina, y era prendiendo las luces, abriendo, entonces hubo más consumo, en algunos casos son consumos reales, en otros casos hay que revisar cada caso puntualmente, ¿no? Entonces yo llamaría a que la gente sea consciente, pero puede usar los canales para poder hacer su PQR sobre desviación significativa, dado el caso se presente en acueducto o dado el caso se presente en energía. Complemento lo que usted está diciendo, Marcos. Nos llega una pregunta del señor Fernando y nos dice, si mis consumos desde octubre del año pasado han sido exactamente casi iguales, con diferencia de 1 metro cúbico cada mes, y se supone que hacen promedio, en mi caso ese promedio sería casi igual a los meses anteriores. ¿Por qué llega el cobro por casi el triple? Doctor Plata, ¿qué se le podría decir al señor Fernando? Me parece, señor Fernando, que usted tiene un muy buen comentario. Verdaderamente lo que establece la ley es que se puede cobrar por promedio, entonces usted lo que puede hacer es mirar en los últimos 6 meses cuál era su consumo y a partir de ahí entonces identificar si se le está cobrando de más o no. Si se le está cobrando por encima del promedio, puede entonces acudir a la empresa de servicios públicos, como lo mencionaba Marcos, a través de la página web, telefónicamente, a través del correo electrónico, y con eso están todos su derecho de presentar su petición, queja y reclamo. Solamente tengo que hacer una salvedad que me parece importantísimo tener en cuenta. Las empresas, apenas llega la pandemia, todos nos vemos obligados a estar en casa. Es necesario entender que las empresas tampoco contaban con la situación y con toda la capacidad de darle a sus empleados las herramientas de bioseguridad para poder hacer la medición. Pero una vez las empresas logran entonces ponerse al día y garantizar las condiciones de seguridad a las cuadrillas, que es como se conoce a los equipos de trabajo que van y hacen la lectura del medidor, una vez las empresas pueden acceder a la lectura, a la medición individual de su contador, entonces en el siguiente mes van a cobrarle entonces el equivalente a lo que le dejaron de cobrar debido a que usted estuvo más tiempo en casa. Entonces, ¿cómo puedo explicar yo esto de manera más sencilla? Es muy probable que durante el mes de abril la factura
y haya llegado con lectura por promedio, pero en mayo ya le empieza a llegar a usted una facturación que tiene medición individual, y esa medición individual ya va a implicar que se corrige, a ver, que se está cobrando en mayo ese consumo que no se le había podido cobrar al momento de consumirle por promedio, porque es algo muy lógico. El promedio que todos nosotros como colombianos teníamos era un promedio en el que nosotros estábamos en casa unas horas al día, pero estábamos trabajando por fuera en la calle otras horas al día. Ahora, con esta nueva medición individual, pues se va a ver reflejado el efecto de nosotros haber estado 24 horas al día en nuestra casa. Entonces, al momento de llegar la medición individual, las empresas pueden decir, uy, yo cobro el promedio, pero esta persona como ahora está en casa, incrementó su consumo, entonces en esta factura voy a cobrar inmediatamente lo que dejé de facturar en el pasado por haber cobrado por promedio. Entonces, ahí es importante ahí que miren ustedes en cada una de sus facturas, es una obligación que tienen las empresas de servicios públicos, identificar si la medición que le están cobrando es medición por consumo, o medición por lectura individual o medición por promedio. Porque si en su factura usted lee que lo que le están cobrando es medición por factura individual, ahí ya esa lógica que usted tenía de evaluar su promedio durante los últimos 6 meses y ver que lo que le están cobrando es mayor ya no aplica. Ahí lo que aplica es que posiblemente usted por haber estado más tiempo en su casa, entonces ahora se le haya disparado las cantidades de metros cúbicos de gas consumidas al día. Marcos, ¿cómo puede una persona hacer o acercarse a un vocal de control en su ciudad para que los vocales de control le puedan brindar algún tipo de asesoría en la formulación de alguna queja que tenga que presentar? Nosotros, los vocales de control, estamos inscritos en la página de la superintendencia. Sí, hay un registro y ahí aparecemos los vocales de control, digamos, el registro de cada vocal. En la ciudad en la cual resido aquí en Cali, acerca más de 35 vocales, donde aparece el registro de cada vocal con sus datos, su dirección, su teléfono, y allí nos pueden encontrar en el registro de la superintendencia con nombre propio y con número de celular, ¿verdad? Ese sería uno. Y la otra forma, pues, a través de redes sociales también me pueden buscar, en caso personal, Marcos Amaya, Agurto, y ahí estoy para atender los casos individuales. ¿Y qué tipo de asesoría le pueden estar dando los vocales de control a los usuarios comunes y corrientes? Bueno, realmente lo que estamos viviendo hoy en día lo podemos hacer. El vocal tiene una responsabilidad bien grande con la ciudad, con la comunidad, porque un vocal de control no solamente puede ser una persona que esté a todas horas reclamando, sino que también, bueno, reclama el derecho del usuario, pero que tenga conocimientos, argumentos para poder estar a la altura de la empresa, ¿verdad? Eso es importante, que el vocal de control se prepare un poquito, digamos, académicamente y tener los conceptos claros de los derechos, deberes y obligaciones que tienen también los usuarios con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Doctor Plata, nos pregunta el señor Omar si en este momento las empresas de gas pueden estar haciendo instalaciones, que él necesita que le hagan una instalación, pero no sabe a quién acudir y cómo podrían estar haciendo esas instalaciones, dado la restricción que se presenta por la cuarentena. Omar, es una muy buena pregunta. La regulación que emitió la CREC, lo que suspendió fueron las revisiones quinquenales, que son unas obligaciones que tenemos nosotros como usuarios, y es verificar cada 5 años que nuestra red interna de gas natural esté con las condiciones técnicas para que no hayan escapes de gas y puedan haber problemas de incendios. Pero la instalación de nuevos usuarios es algo que no se ha suspendido. ¿Qué es lo que sí ha establecido la regulación? Que los tiempos de respuesta ahora se han hecho más largos, porque con anterioridad la misma regulación establecía unos tiempos muy específicos en el cual se le debía atender al usuario dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de su solicitud, la conexión, pero hay que entender que en este momento
todos estamos en este proceso tan difícil de ajustarnos a esta nueva realidad, y entonces el despliegue de una cuadrilla para establecer la conexión puede ser algo que tome más tiempo. Sí, si no es necesaria toda la conexión, sino de pronto una instalación de un solo gasodoméstico, algo también es viable. Pues la instalación de un solo gasodoméstico ya es algo que corresponde al foro interno de las personas. Entonces, ahí ya no es la empresa de servicios públicos la que tenga que ir a instalar ¿qué es eso? Una cocina a gas, sino ahí ya lo que se requiere por parte del usuario es simplemente acudir a cualquier empresa instaladora que esté certificada para hacerlo. La responsabilidad de las empresas de servicios públicos es importante tenerlo en cuenta. Siempre se habla que es de la cometida para afuera. Entonces, wow, qué término tan elaborado. No, del medidor para afuera, eso es responsabilidad del prestador. Del medidor para adentro, ya cada persona es dueña de su casa y está pues en libertad de instalar los electrodomésticos que desee, siempre y cuando consiga quien le instale eso y que esa persona pues en su proceso de instalación cumpla. Yo creería ahí tal vez que mi única inquietud es si con las normas de aislamiento preventivo está dentro de las excepciones la instalación de nuevos gasodomésticos. Yo creería que la Sí. instalación, la reconexión del servicio sin duda sí, porque es un servicio público domiciliario y la persona está en todo su derecho de recibir el gas en su casa, pero un nuevo electrodoméstico creería yo que no está dentro de las excepciones del decreto. Ok, habría que revisar eso. Nos pregunta la señora Ruth, ¿cómo hacemos, Marcos, para que se tenga una respuesta y se pueda hablar con un funcionario de una empresa de servicio de energía? Están y han llegado varias solicitudes al respecto diciendo que llaman a las empresas y ha sido imposible la comunicación con las empresas de energía eléctrica. Diego, en este momento por el tema de seguridad que estamos viviendo y de tener un distanciamiento, ¿verdad? No es fácil acercarse personalmente a hablar con un funcionario, ¿verdad? Pero uno, de pronto, si uno eleva un derecho de petición, y en el caso de las experiencias que tengo aquí, yo le pedía siempre al prestador que me entregara el oficio por escrito y una cita en su oficina para poder aclarar cualquier duda sobre ese tipo de derecho de petición, cuando yo lo realizaba. Yo le digo, yo necesito que usted me entregue físicamente y que me dé una cita para que me explique ese tipo de respuesta que usted me acaba de dar, porque a veces las empresas responden de oficio y no de fondo, ¿sí? Cumplen solamente el protocolo. Entonces, entiendo a esa usuaria que está pidiendo una cita. La puede pedir virtualmente, como hoy lo estamos haciendo aquí nosotros, para que me aclare cualquier situación sobre un alza, algo que no entiendo, ¿verdad? Ese es un mecanismo que lo puede realizar hoy en día un usuario, sino que a veces, lamentablemente, Diego, la gente adulta choca un poco con la tecnología y se le hace un poquito difícil lograr estos mecanismos, ¿no? Pero nos están llevando a que pues, usemos estas herramientas tecnológicas que hoy es mucho más fácil. Marcos, nos están preguntando acá si los Diego, servicios o las asesorías de los vocales de control tienen algún costo. Yo tengo entendido que no. No, los vocales de control somos honoris causa. Hay un compromiso social con la comunidad, con los usuarios, y obviamente eso no tiene ningún costo. Esto es prácticamente un servicio social que uno realiza, llamémoslo así, es un patriota, ¿no? Para el ciudadano, y dice, oh, imagínese usted con tanto conocimiento, necesito que me ayude. Entonces, sí, pero a veces uno, no creas, Diego, uno recibe ciertos cariños, aprecios o dádivas porque la gente se siente grata por eso, ¿no? Pero no es el Pero deber no ser, es una no es el deber obligación. ser, no es el deber ser de la función como tal para realizar mi función. Ok, nos pregunta, doctor Plata, la señora Diana, dice si los registros de los servicios públicos de agua, luz, gas, se desconectaron por seguridad en predios que estaban desocupados, porque ahora están llegando cobros superiores a cuando estos predios estaban habitados. buena pregunta, buena pregunta. Acá se me ocurre a mí que puede ser una explicación.
al desconectar los servicios, entonces uno está tranquilo que a futuro, entonces el consumo va a ser cero. Pero como la facturación por promedio que se le permitió a las empresas hacer durante esta pandemia, permite tomar promedio que incluye 6 meses hacia atrás, entonces es posible, si el predio tuvo consumo 6 meses hacia atrás, entonces explica por qué la factura llega con valores positivos. Sin embargo, pues ahí lo importante es saber, Diana, que el usuario está en todo su derecho de pedirle al prestador que corrija esa facturación. De hecho, hay una situación muy interesante que yo he visto que algunos prestadores están haciendo, porque el decreto, la resolución de la CREC lo que estableció es que la medición por promedio debe ser excepcional. De hecho, así mismo lo establece la ley. Debe ser excepcional, quiere decir que aplica siempre y cuando no le sea posible para la empresa acceder al medidor. Entonces usted lo que puede hacer, siendo un usuario proactivo, es tomar foto de la medida y remitirla a la empresa junto con su queja, transmitiendo exactamente lo que usted dice. Mire, señor empresa de servicios públicos, yo cerré mis medidores, le envío foto de la lectura de mi medidor, por favor corríjame la respectiva facturación. Yo les voy a contar un tip, una sugerencia. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene una herramienta muy interesante que se llama Te Resuelvo. Te resuelvo. Entonces se llama terresuelvo.superservicios.gov.com. Yo recuerdo en su momento cuando estuve en la superintendencia que uno de los objetivos precisamente que se tenía con esa herramienta era que las personas solucionaran ese problema de sentir que tenían una dificultad para llegar a las empresas de servicios públicos. Entonces, ¿cuál es uno de los fines dentro de muchos que persigue Te Resuelvo? Si ustedes sienten que llaman y no le contesta a la empresa de servicios públicos, si ustedes sienten que envían un correo pero no le han contestado, eso hay que entenderlo en el contexto de la coyuntura, pero un buen camino puede ser, entonces escribámosle a la Superservicios a través de la plataforma Te Resuelvo. ¿Por qué? Porque lo que hace inmediatamente la plataforma Te Resuelvo es enrutar. La Superservicios le pidió a todos los prestadores que les diera los datos de contacto de los funcionarios que deben recibir ese tipo de peticiones. Entonces, si ustedes lo canalizan a través de la Superservicios, tengan la tranquilidad que la Superservicios ya tiene el contacto y ya sabe cómo hacérselo llegar a quien debe llegarle. Entonces, a ustedes les ayuda a superar esa dificultad que no solamente la tienen con servicios públicos, todos la tenemos. Los que hemos comprado cosas por domicilio, luego nos llega la cosa mal y llame a ver quién le contesta, porque definitivamente esta coyuntura ha llevado a que todo se genere, a que el contacto telefónico sea una dificultad. Entonces, un consejo ahí, la plataforma Te Resuelve. Marcos nos pregunta, voy a unir dos preguntas en una, el señor Jairo y la señora Nancy dicen, hablan de un alivio para estratos 1, 2, 3 y 4, hasta por 3 meses del servicio público, pero no lo hemos visto reflejado. Marco, ¿qué pasa con el tema de esos anuncios que ha hecho el gobierno en materia de subsidios? Es muy claro, Diego, esa pregunta, porque eso es el decreto presidencial 580, si mal no me equivoco, donde el gobierno deja un direccionamiento a cada territorio, a cada municipio, a cada alcalde, para que a través del Consejo Municipal ellos puedan elevar los subsidios. Ejemplo, en la ciudad de Cali el subsidio era del 40% en estrato 1. Entonces, tienen para llegar hasta el estrato, pueden llegar en el estrato 1 hasta el 80%. Debería llegar. Hay que esperar a ver el Consejo Municipal cuánto va a subir más ese porcentaje que lo teníamos inicialmente en 40 para que suba a 60, a 70 o si es posible al 80. ¿Sí? Pero eso va a depender mucho de cada municipio según sus recursos, según su plan de desarrollo, pero como es un decreto presidencial, ya cada consejo debe ir mirando cuánto le va a dar de alivio más a estos usuarios de estrato 1, 2 y 3. Los subsidios son para estos 3 estratos socioeconómicos, no para el estrato 4. ¿No? Entonces, es claro que para el estrato 1 y 2 y 3 solamente son los subsidios. Pero ¿cómo hace una persona para poder hacer efectivo ese subsidio?
es que el usuario no depende, depende del Consejo Municipal. Depende de que el Consejo, con su alcalde, se pongan de acuerdo en cuánto van a estimar esos subsidios. Por ahora, digamos, en el caso de Cali, ya no sabemos que se ha resuelto de cuánto van a lograr subsidiar, y eso, pues, entrar a la página de internet de cada municipio y averiguar sobre el tema de subsidios en cuánto estimó el Consejo Municipal a través de su acuerdo municipal a cuánto van a poder dar, porque esa es una potestad que tiene cada municipio y cada alcalde con su consejo a saber cuánto van a subir estos subsidios. Amigo Diego. Doctor Plata, dice la señora Nancy también que ¿por qué si pagan a tiempo un recibo de gas, les cobran después reconexión? ¿Y qué podría hacer en ese caso? Nancy, la reconexión es un cobro que únicamente procede cuando se ha suspendido el servicio. Entonces, lo que establece la ley es que si uno como usuario deja de pagar durante 2 meses, de hecho, habla 2 periodos de facturación, usualmente son 2 meses, si uno durante 2 meses deja de pagar la factura, entonces la empresa procede a la suspensión del servicio. Cuando se suspende el servicio, entonces para que vuelva la empresa a entregarle a uno la energía eléctrica o el gas combustible, el usuario debe pagar entonces el servicio de reconexión. En el supuesto que usted indica, si usted nunca ha dejado de pagar sus facturas y le están cobrando una reconexión, si ese es el supuesto, ahí sin duda la empresa le está haciendo un cobro indebido. Entonces, cuando se hace un cobro indebido, lo que procede de su parte es únicamente realizar el pago de la factura en aquel valor que usted, con el que usted está de acuerdo. Mejor dicho, el valor que usted no está discutiendo. Usted está de acuerdo con el consumo. Bueno, yo pago el consumo, pero no voy a pagar el rubro de reconexión porque yo ese rubro lo voy a cuestionar. ¿Y usted cómo lo cuestiona? Presentando un reclamo directo ante la empresa de servicios públicos, y en ese reclamo le recomiendo que allegue los soportes de pago de los últimos meses para que usted diga, mire que yo no me he atrasado con mis pagos, entonces no procede la reconexión. Esa es como la manera de proceder acá, pero usted conoce mejor que nadie sus pagos históricos, y si se dejó de pagar durante 2 meses la facturación, en esos casos la empresa sí está en su derecho de cortar el servicio. Marcos, para ir cerrando ya, 2 recomendaciones fundamentales para los usuarios de servicios públicos en este momento de pandemia. Yo los invito a que hagan un uso racional del agua y la energía. Sé que es muy difícil, estamos todo el tiempo en casa. No es lo mismo levantarme a las 5 o 6 de la mañana, bañarme, irme a trabajar todo el día y regresar por la noche. Y salíamos de repente, todos salíamos de la casa. Y nomás quedaba de pronto mamá en casa. Pero en este momento, si somos 6, somos 7, estamos todos allí, todos estamos con el celular, todos estamos prendiendo el ventilador, todos estamos con el aire acondicionado, estamos abriendo la nevera, entonces estamos haciendo mucho uso de los electrodomésticos, del agua. Entonces, esto hace que se incremente. El Estado ha sido garantista, el gobierno ha garantizado a que a todos se le ponga el agua, a que a todos se les instale el servicio de energía por tema de seguridad, pero démosle un uso racional. Como decía el doctor Plata ahora, los embalses no están suficientemente llenos para poder subsistir todos los servicios. Entonces, eso también nos cuesta. La garantía es que los servicios están, pero ahora hay que ponernos de acuerdo con las empresas para poder hacer un acuerdo de pago y lograr también que la empresa sea sostenible. Los invito a que se pongan de acuerdo, a que llamen a su empresa, le digan cuáles son las metodologías de pago y todo este tipo de cosas, porque es importante que la comunidad colombiana cumpla con ese deber de pagarle a la empresa. Muy bien, Marcos. Doctor Plata, ya para cerrar de manera concreta, un consejo para los usuarios de servicios públicos en este momento de pandemia. Los consejos de Marcos fueron tan completos que me dejaron prácticamente sin palabras. Yo nada más yo complementaría los muy buenos consejos de Marcos con el siguiente. Es un muy buen momento en que uno como usuario también audite su propio consumo.
¿Qué quiere decir eso? Que pongámonos las pilas con nuestro medidor. Era algo que usualmente si uno vive entonces un edificio estaba por allá en el sótano y uno nunca iba a ver sus medidores, o si no está en una casa, está a la entrada ese medidor y uno nunca se asoma por allá. Es el momento de que nos pongamos juiciosos, porque incluso hay unas empresas tan interesantes que muchas veces frente al reclamo le dicen, bueno, qué pena, es que no puedo enviar la cuadrilla, pero si usted me envía una foto de la medición de su medidor, yo le creo y entonces yo le hago los ajustes a la facturación con base en eso. Entonces, si nos ponemos las pilas y empezamos a medir día a día, eso es muy sencillo porque eso va de corrido ese medidor. Entonces, vayan ahorita y tomen la medición, está en 1500. Y luego vayan mañana y se dan cuenta entonces que ascendió a 1550. Y sean juiciosos, llevemos una auditoría de nuestros consumos y con eso además vamos a saber cuándo, vamos a tener todos los elementos para pedirle a las empresas de servicios públicos que corrijan nuestras facturas cuando hay lugar a ello. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias, se nos agota el tiempo, pero muchísimas gracias por participar en Economía Sostenible y esperamos poderlos tener en una próxima oportunidad. Hasta pronto, muchas gracias.